Hola, muy buen día, maestro y compañeros. Como equipo les vamos a presentar el tema de emisión de las obligaciones. Nuestro equipo está conformado por su servidora Bonilla Valdovinos de Anaí, mis compañeros Campos Melchor, Luisa Sujei, Jiménez Córdoba, Carlos Daniel, Hernández Romo, Erika Lisbeth y Vega Dávalos, José Antonio. Es importante comenzar entendiendo qué es la emisión de las obligaciones y este como concepto se define como el procedimiento mediante el cual una empresa o entidad emite deuda en forma de bonos u obligaciones. Estas obligaciones se ponen en venta en el mercado y las adquieren los inversionistas, los cuales a cambio reciben rendimientos periódicamente y la devolución del capital inicial al final o al finalizar el plazo. En términos generales, la emisión de obligaciones pues es una forma en la que las empresas buscan un financiamiento y los inversionistas buscan ganancias o rendimientos. Objeto de las obligaciones. Una vez definido el concepto, es importante conceptualizar que en este apartado se refiere al propósito específico para el cual se van a emitir los títulos financieros, ya que cada uno de ellos representa la participación individual de las personas que cuentan con el crédito que la sociedad ha emitido. Es importante destacar que aunque las obligaciones estén respaldadas por hipotecas, como nos dice el artículo 208, se siguen considerando bienes muebles. Y por lo general esta característica otorga una gran flexibilidad en el mercado financiero, ya que pueden pasar de un titular a otro sin tanto problema. Y para garantizar la transparencia y la confianza en el mercado de las obligaciones, es muy importante que el objeto de las mismas se defina en los documentos de emisión, ya que esto va a permitir a los inversionistas saber para qué se van a utilizar los fondos que obtenga la sociedad mediante la emisión de las obligaciones. Además, va a proporcionar la información necesaria para tomar las decisiones informadas que ellos requieran. Ahora bien, podemos encontrar el aspecto legal de las obligaciones en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, específicamente en el capítulo 5 que trata solo de las obligaciones. Aquí podemos encontrar, como en el artículo 9, que inicia con que las sociedades anónimas al emitir obligaciones deben ser normativas y en denominaciones de 100 pesos o sus múltiplos. Todas deben estar inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Teniendo su característica principal ya mencionada, en el artículo 210 podremos encontrar las características particulares, que mis compañeros ya mencionarán en las siguientes plantillas. Desde el artículo 218 al 223 encontraremos los aspectos que se tratan en la Asamblea General. Aquí menciona quiénes participan, los requisitos para presentarse y algunos de los tratamientos legales para emitir las actas al finalizar estas asambleas. Ahora en el artículo 224 y 225 nos habla sobre la anualidad y la quiebra o liquidación de las mismas, el por qué dejan de existir. Y en el final se acaba el capítulo con el artículo 228, donde nos dice cuáles artículos son aplicables fuera del capítulo, es decir, los supletorios. A grandes rasgos, este capítulo nos muestra sobre la proyección de la emisión, también los estudios técnicos como el motivo de la emisión, el aspecto financiero o la capacidad de pago. Como ya les dije, estos temas también se tratan en la Asamblea General o Extraordinaria y sobre las actas que emite el Consejo de Administración. Finalmente, también tenemos que recalcar los certificados del registro público, pues son procedimientos legales que son indispensables. Aquí los podremos encontrar en el capítulo 5 de las obligaciones. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Vega y yo voy a presentar las características de las obligaciones. Las principales son las siguientes. Financiación. Una emisión de obligaciones es una forma en la que la empresa puede obtener fondos sin ceder el control, en lugar de vender acciones y diluir la propiedad de los accionistas existentes. La empresa solo emite obligaciones que son deudas a largo plazo. Los inversores compran obligaciones y la empresa se compromete a devolver el capital en una fecha futura, junto con los intereses acordados. Intereses. Cuando una empresa emite obligaciones, se compromete a pagar intereses periódicamente a los inversores. Estos intereses suelen ser fijos y se calculan como un porcentaje del valor nominal de las obligaciones. Por lo tanto, los inversores reciben un flujo de ingresos regular en forma de pagos de intereses. El plazo. Cada obligación tiene una fecha de vencimiento, que es la fecha en la que la empresa debe devolver el capital a los inversores. Hasta esa fecha, los inversores mantienen las obligaciones y reciben pagos de intereses.
Al vencimiento, la empresa devuelve el capital invertido a los inversores. Riesgo y entorno. Las obligaciones suelen considerarse menos riesgosas que las acciones, ya que los pagos de intereses y el reembolso de capital tienen prioridad sobre los dividendos y el valor residual en caso de la quiebra de la empresa. Sin embargo, este menor riesgo suele ir acompañado de un retorno más bajo en comparación con las acciones. Los inversores reciben pagos de intereses fijos y en general no participan en los aumentos de valor de la empresa como lo harían los accionistas. Mercado secundario. Las obligaciones se pueden comprar y vender en mercados secundarios, lo que proporciona liquidez a los inversores. Esto significa que si un inversor necesita vender sus obligaciones antes de la fecha de vencimiento, puede hacerlo fácilmente en el mercado secundario. La capacidad de negociar las obligaciones en un mercado secundario también puede influir en su valor, que puede fluctuar según las condiciones del mercado y la percepción del riesgo. Prioridad en el caso de quiebra. En caso de que la empresa entre en quiebra y tenga que liquidar sus activos para pagar a sus acreedores, los tenedores de obligaciones tienen prioridad sobre los accionistas para recuperar su inversión. Esto significa que en general los tenedores de obligaciones serán pagados antes que los accionistas, lo que coloca en una posición más segura en términos de recuperar parte o totalidad de su inversión en caso de problemas financieros de la empresa. Y ahora bien, ¿qué es lo que pasa con una empresa cuando emite obligaciones desde un aspecto contable? En primer paso, cuando se emite una acción, pues esta se registra como un pasivo y se ve representada o reflejada en el balance general como una obligación a pagar o como una deuda a largo plazo. El segundo paso es que el monto que recibe la empresa se registra como un aumento de efectivo o su equivalente, puede ser cualquier otro. Y en tercer paso es que cualquier gasto que esté relacionado con la emisión de las acciones, por ejemplo, estos gastos pueden ser representados como honorarios legales o cualquier otro gasto de su suscripción, se contabiliza como un gasto diferido. En un cuarto paso tenemos que el gasto se amortiza durante la vida de la obligación. Esto quiere decir que el gasto se va a diferir entre todo el plazo y durante todo ese tiempo se va a estar amortizando. El paso número 5 es que los intereses devengados se registran como gastos financieros periódicamente. En el paso número 6 tenemos que al vencimiento del plazo, o sea, una vez que ya se terminó la vida de la obligación, la empresa va a reembolsar el monto original más los intereses acumulados. Esto quiere decir que si, por ejemplo, en una instancia, en la emisión de la obligación, la obligación costaba, no sé, 1,000 pesos, pues ahora tendrá que pagar esos 1,000 pesos más el monto de los intereses. Y finalmente tenemos que los bonos se valoran periódicamente para reflejar su valor en el mercado, en el balance. Esto quiere decir que pues obviamente los bonos pues no tienen un mismo precio siempre, sino que van cambiando dependiendo del mercado y pues eso se tiene que reflejar en el balance. Las cuentas que se ven afectadas sería bancos. ¿Por qué bancos? Porque bancos es la cuenta donde se cargaría por la cantidad obtenida de la emisión, y obligaciones por pagar porque se emite su valor nominal. De ahí sería emisión de obligaciones con prima porque se cotiza por encima de su valor nominal. Después, emisión de obligaciones con descuento. Ahí sería cuando el valor de la renta fija se emite debajo de un par o algún precio o su valor nominal. Y después gastos por intereses y obligaciones, que en este asiento pues se debe hacer 6 veces o uno por cada mes del semestre. De ahí sería intereses por pagar, que es por el precio, se paga el uso del préstamo o del dinero. Para el caso práctico decidimos mostrarles una situación principal, como ya mencionaron mis compañeros, y 2 alternas que también pueden suceder. La situación dice así: el 1 de enero de 2024, la empresa General S.A. emitió 100 obligaciones con valor de 100 pesos cada una.
con fecha de vencimiento del 1 de enero de 2026 con rendimiento anual del 10%. Les mostraremos las imágenes para que puedan analizarlo. Es importante tener en cuenta que el interés que generan las obligaciones se paga semestralmente y se basa en el valor nominal de las obligaciones, no en su costo de emisión. Cuando los intereses de la emisión de las obligaciones se pagan, la cuenta de gastos por interés en obligaciones se carga, mientras la cuenta de banco se abona. Muchas gracias.